Cristian Nodal estaba atravesando un periodo de gran incertidumbre emocional. Tras su reciente ruptura con Casu, la inesperada noticia del embarazo de Ángela Aguilar lo había tomado por sorpresa, cambiando por completo el rumbo de su vida. Las decisiones que había tomado en los últimos meses parecían acumularse como una tormenta a punto de desatarse. Y ahora debía enfrentar las consecuencias de cada una de ellas. Era una tarde tranquila en la casa de Ángela. Los rayos del sol iluminaban el jardín trasero mientras ella, sentada en el sofá, acariciaba suavemente su vientre. Aunque las primeras semanas del embarazo no mostraban aún cambios visibles, Ángela sentía que algo profundo en su interior había cambiado. Ese nuevo ser que crecía en su interior era motivo de alegría, pero también de preocupación. Cristian entró en la habitación con una taza de té en la mano. Sus ojos reflejaban cansancio, no solo físico, sino también emocional. Se acercó a ella con una leve sonrisa, pero Ángela, que lo conocía bien, detectó una tensión subyacente en su rostro. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó él, dejando la taza sobre la mesa. Feliz, pero un poco asustada, respondió Ángela, con la mirada fija en el suelo. Nunca pensé que algo así podría suceder. Es todo tan nuevo para mí. Cristian se sentó a su lado, tomando su mano con suavidad. Es nuevo para mí también, pero quiero que sepas que estoy aquí. Pase lo que pase, estaré contigo y con nuestro hijo. Ella asintió, pero no pudo evitar sentir que algo no encajaba del todo. Había aprendido a leer las emociones de Cristian, y la sensación de que él le estaba ocultando algo no la dejaba tranquila. «Cristian, ¿hay algo que no me estás diciendo?», preguntó, con un tono de voz más curioso que acusador, pero con la mirada fija en él. Cristian titubeó. Sabía que debía ser honesto si realmente quería construir un futuro con ella. Respiró profundamente, y tras unos segundos de silencio, se animó a hablar. Ángela, hay algo que necesito confesarte. No es fácil para mí, pero creo que mereces saberlo. El corazón de Ángela comenzó a latir con fuerza. Su respiración se volvió más rápida mientras se enderezaba en el sofá. Dímelo, Cristian. No me hagas esperar. Antes de saber que estabas embarazada, había decidido volver con Casu. La revelación cayó como un balde de agua fría. Ángela lo miró en completo silencio, procesando sus palabras. Finalmente, habló, con la voz entrecortada. ¿Volver con ella? ¿Qué estás diciendo? Cristian desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. Nos vimos, hablamos, incluso nos besamos. Fue un momento de debilidad. Estaba confundido, pero cuando me enteré de tu embarazo, todo cambió para mí. Ángela se puso de pie, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Cambió porque estoy embarazada? ¿Eso significa que si no estuviera esperando a tu hijo, seguirías con ella? Cristian intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. No es eso. Me di cuenta de que mi lugar está contigo. Este bebé es una señal de que debemos estar juntos. Ella negó con la cabeza, herida por sus palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras luchaba por mantener la compostura. ¿Y cómo esperas que confíe en ti ahora? Cristian no respondió. Bajó la cabeza, sabiendo que no tenía una respuesta fácil para darle. Mientras tanto, Casu, lejos de resignarse, planeaba sus propios pasos. La noticia de que Cristian había elegido a Ángela había sido devastadora para ella. Pero no estaba dispuesta a aceptar la situación sin luchar. En su casa, con su hija Inti jugando cerca, revisaba fotos y mensajes antiguos en su teléfono, buscando algo que pudiera usar en su contra. Él piensa que puede abandonarnos como si no importáramos, murmuró para sí misma mientras miraba a su hija, quien jugaba ajena a los conflictos de los adultos. El rostro de Inti le recordó que tenía algo por lo que luchar. Sin dudar, Casu tomó su teléfono y llamó a su abogado. Quiero comenzar el proceso para asegurarme de que Cristian no tenga derechos sobre Inti. Él eligió otra familia, que se quede con ella. El abogado intentó calmarla, sugiriendo que todo debía analizarse con calma.
Kazu, estas cosas no son tan simples. Christian tiene derechos como padre, y cualquier decisión debe tomarse pensando en el bienestar de la niña. Kazu apretó los dientes. Su voz se quebró, pero no perdió la firmeza. ¿El bienestar de Inti? ¿De verdad crees que un hombre que no puede decidir qué quiere es lo mejor para mi hija? No permitiré que juegue con su vida como si fuera un trofeo. El abogado prometió estudiar el caso, pero las palabras de Kazu dejaron claro que estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Días después, Christian decidió enfrentarse a Kazu directamente. Sabía que no podía permitir que la situación se agravara más. Si quería construir un futuro con Angela, necesitaba cerrar este capítulo de su vida. Cuando llegó a la casa de Kazu, el ambiente estaba cargado de tensión. Ella lo recibió con una mirada fría. Inti seguía jugando en el patio trasero, al margen del conflicto. ¿Qué haces aquí?, preguntó Kazu, con los brazos cruzados. Tenemos que hablar, respondió Christian. ¿Hablar de qué? De cómo decidiste abandonarnos. Kazu soltó una carcajada amarga. Christian respiró hondo. Sé que cometí errores, pero lo que importa ahora es Inti. Ella lo interrumpió, con la voz llena de rabia. Inti, no te atrevas a usar a nuestra hija como excusa. Tú decidiste dejarla atrás cuando elegiste formar una nueva familia con Angela. Christian intentó mantener la calma. No quiero pelear. Solo quiero lo mejor para ella. Kazu lo miró, con lágrimas en los ojos. Si de verdad quisieras lo mejor para ella, no estarías aquí tratando de limpiar tu conciencia. Esto es el final, Christian. No hay nada más que decir. Christian salió de la casa, sabiendo que había perdido algo irremediablemente. Las decisiones que había tomado lo perseguirían, y el camino hacia la redención sería largo y difícil. Mientras Christian se sentaba en el sofá de la casa de Angela, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Las palabras que acababa de decirle parecían pesar toneladas en el aire. Y él no podía dejar de pensar en el caos que había creado. Sabía que la sinceridad había sido su única opción, pero al mismo tiempo comprendía que lo que acababa de compartir podría ser el fin de todo lo que había construido. Con Angela. Había vivido una vida llena de secretos, engaños y decisiones impulsivas, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. No era solo la revelación sobre su historia con Kazu, sino que el hecho de que Angela estuviera embarazada de él hacía todo aún más complejo. La situación ya no solo involucraba sus sentimientos, sino también los de un ser que, sin haber pedido nacer, ya era parte de su vida. Angela, por su parte, trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Mientras Christian hablaba, algo dentro de ella se rompía, pero intentaba mantener la calma. Era difícil poner en palabras lo que sentía, pero la traición no se podía ignorar. No era solo el hecho de que Christian le hubiera mentido, sino que, al escuchar su confesión, sentía como si él la hubiera dejado en segundo plano durante todo el tiempo que compartieron juntos. El dolor no era solo por su infidelidad, sino por la falta de respeto, por el hecho de que él había sido capaz de tomar decisiones tan importantes sin consultarla, sin tener en cuenta el impacto que podrían tener sobre su vida. Angela no podía evitar preguntarse si Christian realmente la amaba. Si todo lo que había hecho había sido parte de un plan más grande, algo que ella no alcanzaba a comprender. Sabía que había cometido errores, que su relación había tenido altos y bajos, pero no esperaba que esas caídas lo llevaran tan lejos. Ahora, con un embarazo en sus manos y una relación que ya se veía tambalear, la realidad se presentaba de manera brutal, como una tormenta que no se podía evitar. Christian, dijo finalmente, con la voz temblorosa, intentando encontrar algo de control en medio de la tormenta emocional que se desataba dentro de ella. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora para decirme todo esto? El tono de Angela no era de reproche, sino de desesperación. Quería respuestas, y aunque sabía que no serían fáciles de escuchar, necesitaba entender. Christian, por su parte, intentaba buscar las palabras adecuadas, pero le resultaba difícil encarar la verdad. La culpa lo inundaba.
No solo había fallado a Ángela, sino que también había fallado a sí mismo, por no ser honesto, por no haber enfrentado sus sentimientos a tiempo. No sé, comenzó, su voz quebrada. Sé que debería habértelo dicho mucho antes, pero cuando vi que Ángela estaba embarazada, sentí que todo cambió. Fue como si de repente todo lo que había hecho en el pasado no tuviera sentido, y lo único que quería era estar con ella, pero al mismo tiempo, también sabía que lo que tenía contigo era algo real. Pero Ángela no podía entenderlo. La confusión se mezclaba con el dolor. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta, y aunque Christian intentaba explicar sus sentimientos, no lograba transmitir la gravedad de la situación. Había algo en la forma en que se había acercado a ella, como si, después de todo lo sucedido, lo único que le quedaba era una relación rota, un futuro incierto. Ángela no podía ignorar que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado, pero al mismo tiempo sentía que la única forma de avanzar era enfrentarse a todo lo que Christian le había ocultado. Christian notaba cómo el dolor en los ojos de Ángela se transformaba en una mirada más distante, más fría. A medida que ella lo miraba, se sentía cada vez más pequeño, como si todo lo que había hecho durante su relación se desvaneciera ante la gravedad de la traición. Se acercó a ella con la esperanza de poder abrazarla, de poder reconectar, pero ella se apartó, como si cada gesto suyo fuera un recordatorio de todo lo que había hecho mal. No puedo, dijo Ángela, negando con la cabeza, sin poder soportar más las mentiras que le había contado. No puedo seguir aquí, como si nada hubiera pasado. Todo esto me está superando. En ese instante, Christian comprendió que su relación con Ángela no sería la misma. Ya no podían volver atrás, no podían borrar lo que había sucedido. El embarazo había creado un vínculo más fuerte entre ellos, pero también había complicado las cosas de una manera que no podían prever. Christian, aún sintiendo el peso de sus decisiones, trató de encontrar una solución, de darle algún tipo de esperanza, pero sentía que ya era tarde. La confianza se había quebrado y no sabía si algún día podría repararla. Por otro lado, Kazu no dejaba de pensar en todo lo que había sucedido con Christian. La ruptura no solo le había afectado emocionalmente, sino que también la había dejado con la sensación de haber sido engañada una vez más. Aunque no lo admitiera, sabía que su relación con Christian había estado marcada por la inseguridad, por las continuas idas y venidas, por la falta de estabilidad. Ahora, al ver a su hija Inti crecer, se dio cuenta de que ya no podía seguir persiguiendo a alguien que no estaba dispuesto a comprometerse de manera firme. Y a veces, la vida la empujaba a tomar decisiones difíciles, y esa noche, mientras Inti dormía en su habitación, Kazu se dio cuenta de que no podía seguir esperando que Christian decidiera por ella. Había tenido suficiente. Miró por la ventana de su casa, observando cómo la oscuridad rodeaba la ciudad, mientras dentro de ella se iba forjando una nueva determinación. Ya no iba a ser la mujer que viviera a la sombra de las decisiones de un hombre que había demostrado que no podía ser confiable. Tenía que centrarse en lo que realmente importaba, su hija y su propia felicidad. No iba a dejar que Christian tuviera el control de su vida. Aunque la herida seguía fresca, aunque la tristeza le invadía el corazón, sabía que el futuro solo dependía de ella. Ya no era el momento de quedarse esperando, de quedársela anclada al pasado. Decidió que iba a ser más fuerte, que iba a luchar por sí misma y por Inti, por ofrecerle a su hija un ejemplo de resiliencia y de valentía. Christian podía seguir su camino, pero ella y su hija seguirían adelante sin él. Mientras tanto, Christian, al salir de la casa de Kazu, reflexionaba sobre las decisiones que había tomado. Ya no sabía si lo que sentía por Ángela era suficiente para reconstruir lo que había roto, o si debía dejar que todo se desmoronara. El peso de su mentira y el dolor que sentía al pensar en lo que había perdido lo atormentaban. Había sido débil, había tomado decisiones impulsivas, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. El camino hacia la redención no iba a ser fácil, pero tenía que intentarlo. Solo le quedaba la esperanza de que Ángela, algún día, pudiera perdonarlo.
aunque sabía que eso requeriría mucho más que palabras. Mientras el silencio seguía pesando sobre la habitación, Ángela se recostó contra el respaldo del sofá, mirando al frente sin realmente ver nada. En su mente, una serie de pensamientos y emociones se entrelazaban de forma confusa. La rabia se mezclaba con la tristeza, pero había algo más profundo que se había despertado en su interior. La incertidumbre sobre el futuro, el temor de lo que significaba ser madre en solitario, se había convertido en una carga adicional que no sabía cómo manejar. Las promesas rotas de Christian no solo habían afectado su relación, sino que también habían alterado la visión que tenía sobre la vida que esperaba con su hijo. Christian, que aún permanecía de rodillas frente a ella, observaba su rostro sin saber qué más hacer. Quería hablar, decir algo que pudiera aligerar el peso de la situación, pero las palabras ya no parecían suficientes. Ya no había frases que pudieran remediar el daño causado. Solo quedaba el vacío entre ambos, el abismo que parecía insalvable. Por un momento, se preguntó si alguna vez había sido capaz de amar a Ángela de verdad, o si, al igual que tantas otras veces, se había dejado llevar por sus propios deseos y necesidades sin pensar en las consecuencias. En un intento por salir de ese limbo, Christian rompió el silencio. No sé cómo seguir, pero quiero intentarlo. Quiero que me des la oportunidad de enmendar esto, de ser lo que esperas de mí, lo que mereces. Ángela lo miró, pero no respondió de inmediato. Las palabras de Christian le llegaron como un eco lejano, como una súplica que aún no lograba comprender completamente. Había algo en su tono que le hizo pensar que tal vez, solo tal vez, Christian estaba siendo sincero, que el remordimiento era genuino. Pero la pregunta seguía en su mente, ¿era suficiente? ¿Podía ella confiar nuevamente en él? ¿Qué pasaría si, después de todo, el amor y las promesas se desvanecían con el tiempo? Como tantas veces sucedió con sus sueños. Unos minutos más pasaron en silencio. Ángela sintió un dolor agudo en su pecho, como si sus emociones estuvieran luchando por salir, pero no sabía si debía dejarlas ir o si debían ser reprimidas para siempre. El sonido de su respiración se hizo más pesado y finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, habló. No sé si soy capaz de perdonarte, no sé si quiero seguir aquí, en esta relación que ahora parece llena de mentiras. Cada palabra era un golpe para Christian. Sabía que sus acciones habían dejado huellas profundas, que había quebrado algo irremediable. Sin embargo, el hecho de que ella aún no lo hubiese echado completamente de su vida le dio una pizca de esperanza, aunque sabía que eso no significaba que todo estaba solucionado. No podían regresar al pasado, ni borrar lo que había ocurrido. Lo único que quedaba ahora era intentar construir algo nuevo, aunque ni él ni ella sabían si eso era posible. Ángela se levantó y comenzó a caminar hacia la ventana, como si necesitara el aire fresco para pensar con claridad. Desde allí, podía ver las luces de la ciudad a lo lejos, titilando como estrellas lejanas que parecían tener una vida propia. Sintió una especie de vacío profundo, como si todo lo que había estado buscando se desvaneciera entre sus manos. Las dudas sobre Christian se habían infiltrado en su mente, pero la presencia del bebé, esa pequeña vida que estaba creciendo en su interior, le traía algo de consuelo. No podía simplemente olvidar lo que había sucedido, pero tampoco podía dejar que el miedo al futuro la consumiera por completo. ¿Qué pasa si no soy capaz de hacerlo?, murmuró, más para ella misma que para él. Christian se levantó lentamente, acercándose cauteloso. Sabía que el espacio entre ellos era ahora más que físico. Había una distancia emocional que solo el tiempo podría medir. No sé qué pasará, pero lo que sí sé es que quiero luchar por ti, por nosotros. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que veas que esto no fue un error que no pueda repararse. Ángela lo miró, sus ojos cargados de una mezcla de emociones que no lograba procesar del todo. Christian había hablado con honestidad, pero, al mismo tiempo, el miedo a la repetición de las mismas fallas estaba grabado en su mente. Podía escuchar la sincera angustia en su voz, pero también recordaba todas las veces que las promesas habían sido rotas.
los momentos en los que había creído en él, solo para descubrir después que sus expectativas se desmoronaban como castillos de arena. Finalmente, un silencio tenso se instaló nuevamente entre ellos. Ángela se sentó en el sofá, su mente girando en círculos, pero algo dentro de ella, una pequeña llama, aún se mantenía encendida. No sabía si era el amor o la necesidad de tener una respuesta definitiva, pero algo la mantenía allí. Quizás no era el perdón lo que necesitaba dar, sino el tiempo, el espacio para procesarlo todo. Christian, viendo que no podía apresurar las cosas, decidió esperar. Sabía que las palabras, aunque sinceras, no eran suficientes para sanar el dolor que él mismo había causado. Solo el tiempo podría mostrarle si su arrepentimiento era real. Y si alguna vez podría ganarse la confianza de Ángela nuevamente. Aún así, en su corazón había algo más, la esperanza de que, a pesar de todo, pudieran encontrar un camino hacia adelante. Y mientras tanto, se quedaría allí, esperando, dispuesto a luchar por lo que había perdido, por lo que aún creía que podría salvar.